Soy el pastor Juan José Gil. ¿Sabes? Algunas de las cosas que me llaman un poco más la atención es el hecho de encontrar que muchas personas, cuando hablamos del final de los tiempos o del tiempo del fin, parecen verse demasiado solos. Quizá porque la cuestión familiar no está funcionando, quizá porque se han quedado de alguna manera aislados en algún punto. De una forma u otra es fácil encarar estos tiempos desde la soledad por los condicionantes que hay hoy día. Hay hoy día mucha gente que está viviendo sola. Hay muchos que están viviendo el final de sus vidas en total soledad. Y cuando hablamos de esa soledad, nos puede causar incluso cierto pánico. ¿Cómo puedo yo encarar estos tiempos con sus dificultades, con sus problemas, desde una posición de soledad? En fin, es comprensible que haya estos temores y que algunos lo manifiesten. Sin embargo, tenemos que recordar que nunca vamos a estar solos. Si estamos en el Señor, nunca vamos a estar solos. La soledad es un sentimiento bastante común cuando uno se acerca a tribulaciones, a graves problemas en su vida, a crisis, dificultades, porque de alguna forma lo vivimos desde la soledad. Los demás pueden estar bien, pero quizá tú estés mal. Los demás pueden sentirse que están rodeados de gente que les apoya, mientras que tú no, porque estás viviendo las cosas desde el rechazo. Lo hemos vivido en los últimos años. Todo el mundo estaba orientado en un camino, mientras que muchos de nosotros íbamos en sentido contrario. Ese ir contracorriente también produce un sentimiento de soledad. Ahora, cuando miramos las Escrituras, aquellas que nos hablan del fin de los días, es curioso que muchas veces aparece en la Escritura como ocasión para la presencia de Dios, ocasión para no solo buscar a Dios, sino percibir lo que Dios hace. Fijaros en Oseas capítulo 3, versículo 5, cuando dice que pasarán muchos días e Israel estará sin lo propio de su fe, de su religión y demás, ¿no? Y el versículo acaba diciendo que buscarán al Señor en el fin de los días, buscarán al Señor en el fin de los días. Eso de buscar al Señor debería de ser integrado en nuestra manera de ver estos tiempos. No podemos encararlos en soledad. Tenemos que mirar hacia ahí pensando, no, pero el Señor está cerca. Tengo que buscar al Señor. No puedo permitirme que la soledad me coma, que ese sentimiento se apodere de mis emociones y me arrastre hacia una depresión, por ejemplo, o me arrastre hasta un desánimo completo, total. No, no me lo puedo permitir. Tengo que buscar al Señor. Buscar al Señor en el fin de los días es, podríamos considerarlo así, uno de los temas de la Escritura. Por ejemplo, en Isaías 26 también aparece, cuando dice, está hablando del fin de los días, y está diciendo que en la tribulación te buscaron. A veces Dios tiene que permitir que atravesemos etapas muy difíciles en nuestra vida, y una de ellas será sin duda la gran tribulación. La gran tribulación no es un momento solamente para ser probados y ver si tenemos resiliencia, si somos resistentes, si nuestra fe está suficientemente establecida, fuerte. Por supuesto, también será para eso, pero sobre todo es para que entendamos que no estamos solos, que podemos buscar al Señor.
Fijaros lo que dice el Salmo: buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía puede ser hallado. Piensa en esta escritura que está en Mateo 28, allá por el versículo 20, cuando el Señor hace esta promesa a los discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces el enfoque se pone también de nuevo en el fin de los días, y Jesús asegurando su presencia, que no tenemos por qué tener ese sentimiento de soledad. Por supuesto que deberíamos de buscar el estar con hermanos en la fe, el formar equipos, en estar en una buena relación con otros que también estarán sufriendo, en fin, los acontecimientos del tiempo del fin. Pero incluso si nos viéramos solos, y casi te diría que no importa en qué situación, en qué condición, tenemos que recordar esto: el Señor está con nosotros. Podemos buscarle. Si de alguna manera lo vemos o lo sentimos lejos, podemos buscarle. Debemos de acostumbrarnos a buscar al Señor en este tiempo. Fijaros que ahí, volviendo al tema de Oseas 3, ahí por el versículo 5, el final de ese versículo en concreto es: temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Temerán al Señor y a su bondad. Es una expresión un poco, algunos dirían, es contradictoria, porque está mezclando el temor de Dios y la bondad de Dios, al decir temerán al Señor y a su bondad. Pero es que Dios, en esos momentos de soledad, en esos momentos de tribulación y de angustia, quiere mostrar su bondad para con nosotros, estando con nosotros, ayudándonos a avanzar, a sentirnos fuertes, a estar firmes en la fe, a no perder los nervios, a no perder el control en el fin de los días. Entonces su manifestación hacia nosotros va a ser de bondad, va a ser de protección, de cuidarnos. No podemos olvidarnos de esto, porque tantas veces hacemos planes pensando que tengo que hacer todo lo posible para estar seguro. Y a veces nos podemos desanimar pensando: no lo voy a lograr, no tengo la ayuda necesaria, no cuento con mi familia, no cuento con otros hermanos en la fe, no cuento con gente que me apoye. Y entonces se puede apoderar la angustia de nosotros. Pero en esos momentos tenemos que pensar en esta realidad: el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y su bondad se va a manifestar hacia nosotros de la misma manera, de forma que podamos declarar lo mismo que acabamos de citar de Oseas 3:5. Temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. El temor del Señor, dice la Escritura, es para vida. Con él será lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Leemos así en los Proverbios. El temor del Señor es para vida. Nos protege, nos guarda y nos da esa seguridad de que su bondad está con nosotros. Por supuesto, vamos a ver cosas muy difíciles. Fijaros cómo en Jeremías 30 leemos estas escrituras de que al final del capítulo Dios va a derramar sus juicios sobre las naciones. Dios va a derramar sus juicios sobre la maldad y los malvados. Pero ¿qué acaba diciendo ese pasaje? ¿Cómo concluye? Que esperemos, estemos tranquilos y que vamos a ver cómo el Señor obra en el fin de los días, que incluso en medio de su ira, en medio de los castigos, en medio de la defensa que Dios va a hacer por nosotros, debemos de estar esperando en el Señor, confiados.
Lo vamos a ver en el fin de los días. Todas estas escrituras creo que nos deben hacer recapacitar, meditar, tener esto como una reflexión para nosotros. Por más que nos lleguemos a sentir aislados, solos en algunas ocasiones, por más que podamos encarar dificultades desde una perspectiva de soledad, nunca vamos a estar solos. El Señor está con nosotros. El Señor peleará por nosotros. El Señor nos guardará del mal. El Señor nos protegerá. Incluso si Él permitiera que fuéramos martirizados, que que pudiéramos acabar nuestras vidas como un testimonio de entrega total, entregando nuestras vidas. La Escritura nos dice claramente que Él nos conducirá, nos guiará aún más allá de la muerte. El Salmo 23 es una referencia muy grande para nosotros, porque David también pasó sus tribulaciones y él escribe estas palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Me darán energía, me darán vida, me darán poder. La presencia de Dios va a estar con nosotros hasta el fin. Así que cuando decimos de prepararnos, cuando estamos motivándonos a avanzar en proyectos de autosustentabilidad, proyectos de independencia del sistema, y vemos que somos pocos, no nos quedemos con esa imagen creyendo que ese es nuestro destino, atravesar el tiempo del fin o los días finales de este sistema, de este mundo, en total soledad, porque no es así. El Señor estará con nosotros y seguramente habrá muchos más que hayan tenido ese sentir, ese sentimiento de soledad, pero que finalmente Dios nos ponga juntos y podamos caminar hacia ese horizonte de la venida del Señor con confianza, con paz, con fe. Por supuesto, porque el Señor irá con nosotros, pero también, sin duda, porque es muy posible que seamos muchos más de los que pensamos. Entonces, no nos dejemos llevar, lo repito, porque son muchos los que comentan esto de cómo lo voy a hacer, mi familia no está conmigo, no conozco hermanos de la fe que estén cerca de mí, me siento solo, me siento sola. En fin, esto es bastante común. Pero cuidado con eso, que ese sentimiento no se adueñe de ti, no se apodere de ti, hasta el punto que decaigas, que te deprimas, que desees estar más allá que acá. No, confía en el Señor, verás cómo el Señor obra, verás cómo Él manifiesta su presencia, verás incluso cómo Él trae gente a tu lado, para que atravieses estos tiempos en compañía con otros que también están con la misma visión, el mismo sentimiento, la misma idea, y que estarán dispuestos a caminar contigo, pensar contigo, obrar, actuar contigo. En fin, solamente quería dejaros esta reflexión porque creo que la vamos a estar necesitando, incluso si nos viéramos en una soledad total y completa. Pon tus ojos en Jesús, atraviesa esta etapa, cualquier etapa que tengamos por delante, con la conciencia segura, clara y firme de que no estás solo, no estamos solos. El Señor irá con nosotros y el Señor mostrará su bondad, mostrará su gracia, mostrará su poder y hará milagros por cada uno. Que el Señor os bendiga.